Hola, buenas noches. Bienvenidos a Charlas de Podcast. Esta noche con Betty Fernanda Encinales, una gran amiga, con Arelis Goncalves y Ulises Maldonado. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión y presentación de Charlas de Podcast, este espacio y este reencuentro entre amigos para contarles a ustedes nuestras experiencias de migración. Así que tenemos aquí nuestra invitada de hoy, una amiga muy querida, una mujer luchadora y un gran ejemplo, no solamente para los latinoamericanos, sino en general un ejemplo de perseverancia y de éxito a través de bastante sacrificio. Así que Ulises, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Betty. Gracias. Bueno, mujeres que se mueven por el mundo por muchas razones. Ella es una de esas razones. Betty Encinales, que nos va a contar sus experiencias de vida cuando llegó acá, cómo ha sido ese proceso en sus años cortos o largos como mujer inmigrante, porque pues a la mujer se le excluye un poco en el tema también manejado por hombres, hay mucho machismo. Y a veces las mujeres migrantes son tratadas con otro rasero, en otro grado. Entonces vamos a hablar un poquito de ello con nuestra invitada Betty Encinales. Bienvenidos. Bueno, bienvenida Betty. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer reencontrarnos y es un placer también hacer parte de este podcast que espero que muchos empiecen a seguir, porque creo que el contenido es inspirador para todas las personas que somos inmigrantes y que estamos tratando de abrir camino en nuestras carreras y en nuestras vidas en otros lugares. Entonces, muchas gracias. Sí, bueno Betty, si escuchan un poco el sonido ambiente es porque estamos acaparando el espacio de ella de trabajo. Nos ha regalado unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros y después seguirá seguramente en su faena. Pero queremos conocer más sobre Betty Encinales. Cuéntanos, eres de Colombia, ¿de qué parte de Colombia? Y cuéntanos cómo fue eso de venirse de Colombia para acá, para Londres. Sí, yo soy colombiana, vine al Reino Unido desafortunadamente porque en los años 90, nosotros que somos colombianos, estábamos pasando una situación bastante compleja en Colombia con el tema del narcotráfico y la inseguridad, por lo que mi familia en ese momento también vio que mejor una posibilidad para nosotros de salir del país por temas de seguridad. Y yo vengo a Londres en el año 1998, tenía 18 años, no quiero que hagan las cuentas, pero me vine muy joven y bueno, lo demás es, como decimos en inglés, history. Pero en realidad yo vine acá sin ningún tipo de amigos, ni network, ni redes, ni inglés tampoco hablaba. Y tenía una vida en Colombia donde yo estaba estudiando Derecho y tenía pues mi vida ya casi hecha allá. Pero por situaciones, como les digo, de fuerza mayor, porque había temas de inseguridad para nosotros, vengo acá y empiezo una vida desde ceros completamente, como les digo, empezando por aprender un idioma como el inglés y aprendiendo a ser yo en este lugar donde no había absolutamente nadie. Entonces es una historia que fue bastante difícil en un comienzo. Ya miro para atrás y digo, claramente esto es lo que hace que uno crezca como ser humano, pero cuando yo llegué a este país fue una historia bastante difícil, momentos de mucha soledad, de mucha tristeza e incertidumbre. Soledad sobre todo porque no tenía nadie y era una niña, o sea, era una niña teenager, una joven de 18 años que venía acá a una ciudad como Londres, que es un monstruo enorme, de Colombia, que es una ciudad, pero no es lo mismo, y en realidad como enfrentarse a este monstruo de internacional que es Londres. Y en realidad, como para todos los que nos ha tocado vivir afuera, pues no ha sido fácil, pero ha sido un camino muy bonito y pues muy inspirador y pues con muchas herramientas de crecimiento también. Claro, y que cuando en esos comienzos, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Estudiaste primero? ¿Recuerdas, por ejemplo, tu primer trabajo? Claro que lo recuerdo. Dios mío, mi primer trabajo fue un trabajo, pues yo les cuento y les comparto. Yo en mi vida, esto va a sonar un poco arrogante, pero yo en mi vida en Colombia tenía pues la empleada de servicio, tenía gente que nos ayudaba en la casa, claro. Y yo nunca había lavado realmente ni platos, ni había hecho mucho en la casa, y vine acá y la vida como que fue un espejo, un choque de decir, acá le toca aprender todo, desde cómo cocinar, bueno, no cocino también, todavía no he aprendido mucho, cómo cocinar, cómo lavar, y eso
no quiero sonar arrogante porque mucha gente les ha tocado Claro. desde pequeños. Yo no tuve esa infancia, yo pues tuve la fortuna Claro. de salir Una después de estar circunstancia diferente. las circunstancias diferentes en Colombia, pero acá fue como otra realidad. Y como les digo, de pasar a ser la hija de mi papá en Colombia, que era un abogado prestigioso en Colombia, a pasar acá a no ser nadie y a tener que empezar desde abajo. Una desconocida, ¿no? Una desconocida que no hablaba inglés, una desconocida que era colombiana en una época donde los colombianos nos veían como el patito feo y una colombiana que no tenía nadie. Entonces la historia fue difícil para mí enfrentarme también a esa nueva realidad de mi vida. Claro. Betty, como tú ya lo has dicho, digamos, para el migrante no es fácil. Salir de nuestros países es complicado, sobre todo el chocarse con una realidad como es Inglaterra, como es cualquier otro país, pero específicamente un país donde no se habla el mismo idioma. ¿Cómo hace una mujer, además, inmigrante, sola, para lograr salir adelante en medio de todo ese caos? ¿Cómo hace uno? Yo creo que eso no tiene como una respuesta de ingredientes. Yo creo que lo primero que uno empieza a hacer es aceptar la realidad de uno en un país y tratarnos también de ser flexible y empezar uno a tener esa flexibilidad en la cabeza de decir, bueno, me tengo que adaptar acá, o si estoy pensando todo el tiempo en Colombia, en que me hace falta mi familia, en que me hace falta la comida, en que me hace falta el clima, pues siempre estoy viviendo allá cuando mi realidad está acá. Entonces creo que lo primero es entender que hay que aceptar la realidad que estás viviendo cuando tú tomas la decisión de irte a otro país o la vida te toma la decisión por ti, como fue en mi caso. Pero como hice, yo creo que adaptándome, abriéndome a la cultura también, abriéndome a empezar a interactuar con personas que hablaban inglés y forzándome a aprender inglés, porque yo sabía que si me seguía solamente hablando con el grupo latino, Claro. pues no tenía esa interacción internacional que yo necesitaba para poder conseguir trabajos o empezar a estudiar o todo lo demás. Entonces yo me forcé mucho a salir de esa zona de confort donde estaba y empecé a tratar más bien de hablar con gente que hablaba inglés, de tener amigos de otros países. Conseguí mi primer trabajo que era en un pub, empecé a servir cervezas, me acuerdo perfecto, fue un trabajo bastante difícil porque había gente borracha que te pide una cerveza, que te grita, y yo me acuerdo que yo en esa época decía, Dios mío, esto yo nunca había experimentado algo así. Siempre yo había vivido al otro lado de la mesa, digamos, Claro. y esta vez era yo sirviendo a los demás. Y fue una experiencia que me ha enriquecido un montón porque te trabaja mucho el tema del ego y también te trabaja mucho el tema de que uno acá en estos países uno es otro más del montón, que está perfecto también, porque en nuestros países se trabaja mucho el tema de los ricos, los pobres, la clase media, Sí. y acá todos realmente la mayoría somos clase media y en realidad pues también eso está muy bien porque acá la gente te ve igual a igual. Claro. Exacto. Y eso a mí me ayudó mucho, digamos, a crecer mucho como ser humano. Entonces, La pregunta del millón, ¿y qué pasó? ¿No se volvió abogada? ¿No salió abogada? pues ¿Qué pasó no, ahí? porque finalmente entendí que tampoco era mi camino. Yo creo que la vida te va poniendo donde tienes que estar y eso ha sido siempre como el caso de mi vida. Y creo que todos los que hemos pasado por circunstancias, a veces uno tiene unos planes, pero los planes del de arriba o del universo, como quieran decirlo, o de la fe que uno tiene que vivir, a veces lo pone a uno en lugares donde uno no se imagina, pero yo siempre creo que siempre nos pone en los lugares donde crecemos y donde tenemos que estar. Y yo nunca me imaginé de terminar en un país como Londres, como Inglaterra, pero hoy lo veo y digo, es perfecto para lo que yo necesitaba, era perfecto para que yo saliera de ese cocón que tenía de niña que no veía otra cosa sino que me dieran, y acá empecé a entender quién era yo. Me dio las armas para poder ser una guerrera, digamos, de la vida, y me ha dado también las armas para ser una mujer global, una mujer que ve el mundo desde un lugar sin límites, mientras que en Colombia yo creo que hubiera tenido muchos más límites por el tema de la sociedad, porque la mujer en esa época pues hacía ciertas cosas y la mujer tenía que hacer esto y lo demás. En cambio acá siento que la igualdad de la mujer siempre ha sido pues mucho más avanzada, y eso me ha permitido también a mí tener una voz mucho más fuerte y poder lograr cosas que tal vez en Colombia no creo que habría logrado de la misma forma. Tú eres bastante disciplinada, bastante estricta contigo misma, bastante exigente. Sí. Es como si tú tuvieras alguien
acompañándote todo el tiempo, diciéndote tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Eso tiene que ver con esa experiencia, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con alguna otra disciplina. ¿Por qué te exiges tanto? Wow. ¿Por qué me exijo tanto? Wow. Me acabas de tocar algo que no había como reconocido. ¿Por qué me exijo tanto? Creo que cuando uno está solo en un país solo, porque yo me vine sola y como les digo no tengo familia, acá uno se tiene que cuidar a uno mismo, por lo cual yo creo que yo muy rápidamente entendí a los 18 años que si yo no me cuidaba de Betty, nadie cuidaba de Betty. Entonces por lo mismo dije, bueno, la locura que tenía en Colombia de las fiestas y de todo lo que viví, acá me tocó decir, bueno, o trabajo o no como, o estudio, o pierdo las oportunidades, o aprendo inglés, o no progreso como quiero progresar, o consigo la gente que necesito conseguir para que me abra puertas o no las abro. Entonces como que muy rápidamente entendí que dependía de mí tener la responsabilidad de mí misma, ¿no? Y por lo mismo creo que me exijo porque siento que tengo las capacidades para exigirme. O sea, creo que soy una mujer que sueña en grande, no tengo miedo a decirlo en voz alta, creo que todos podemos hacerlo, no solamente yo. Creo que lo más lindo que he aprendido yo es que si tú no te exiges a ti mismo, nadie lo exige, entonces tú mismo vas presionando esas barreras que tú quieres presionar, y yo creo que todos tenemos que empujarnos para cada vez crecer más, ¿no? Entonces yo me exijo mucho en la parte deportiva, en la parte laboral, en la parte espiritual, y tomo los tiempos y los agendo en mi agenda para poder dedicarle el tiempo específico para cuidar mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual, mis amigos, y lo hago con esa disciplina, ¿no? Disciplina. Usted lo acaba de decir, disciplina. ¿Será que eso nos falta a muchos de nosotros? Yo creo que sí. Creo que sí. Parte Creo del que sí. secreto del éxito, ¿no? Sí, porque Siempre acompañado del secreto del éxito. el secreto del éxito, y tú lo acabas de decir, es disciplina, es método, es organizar cosas, organizarse uno mismo, organizar objetivos, porque pues uno tiene que ponerse objetivos. ¿Cuál es el objetivo siguiente, Betty? Wow, el objetivo siguiente. Tengo muchos, Ulises. Creo que uno de los más grandes es hacer un libro que quiero escribir. Eso es algo que tengo ya en mi corazón hace muchos años, y es como uno de los llamados que siento en mi corazón que tengo que hacer. ¿Un libro sobre ti o sobre algo en particular? Es un libro sobre una mujer y la historia de ella, en cómo se encuentra el amor propio, y es algo que he vivido como mujer que he estado soltera muchos años y en relaciones muchos años, y cómo a veces estamos esperando a que llegue alguien a completarnos o alguien a darnos lo que nos hace falta, y el camino mío que yo he vivido es yo misma tener que cuidarme yo, tener que ser esa parte que me completa a mí misma, y el libro es esa historia de esta mujer que en muchas partes voy a ser yo, de cómo yo misma he encontrado ese camino no de soledad, sino de satisfacción en mi propia compañía. Muy bien. El tema de la soledad, porque a veces la gente se siente sola y busca exactamente lo contrario, la compañía de algo o de alguien, pero tú te sientes feliz sola. Me siento muy feliz sola y me siento muy feliz acompañada, pero me gusta mucho mi propia compañía. Creo que es algo que he aprendido en los últimos años. Yo fui a hacer el Camino de Santiago durante un mes sola, me fui a hacer el Kilimanjaro, a subir la montaña del Kilimanjaro en África sola, y he tenido muchos momentos de viaje sola y he aprendido a darme esos momentos de compañía, porque es que para mí el tema de soledad creo que ha venido también desde un lugar de que a veces uno está con alguien y se siente solo, y creo que ahí sí Exacto. hay una soledad absoluta, mientras cuando uno está con su propia compañía y está uno bien, está uno genial, Está feliz. está uno muy bien. Exacto. Tú has mencionado todas estas actividades deportivas, de todas estas iniciativas que llevas a cabo. Cuéntanos un poco de esa parte de Betty, de maratonista, incluso no solamente maratonista, ultramaratones y todo esto. Cuéntanos un poco de eso. Triatlón. O sea, ¿qué más? Ironman, Sí, triatlón, exacto. maratones. Me encanta el deporte. Creo que es algo que es una disciplina que adquirí hace muchos años, y no que adquirí, que he ido trabajando cada vez.
y es algo que creo que nos ayuda a todos mucho a tener un focus en la cabeza y bueno, aparte que da las endorfinas y te pone de mejor ánimo, creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho a manejar mi ansiedad, a tener más focus en el trabajo y en mi vida, y es algo que amo y me apasiona y entreno casi todos los días. Me gusta hacer esto también para ayudar a las organizaciones que apoyo, que son ya 2 o 3. Apoyo a diferentes organizaciones con personas que tienen problemas de neurodiversidad como yo, que yo tengo dislexia, a niños en Latinoamérica que no tienen posibilidades de estudiar. Entonces también apoyo a una organización que se llama Children Change Colombia, y apoyo sobre todo a una organización que está acá en el Reino Unido que apoya a niños en el mundo en programas de educación. Entonces soy trustee, trabajo para el board de esta escuela. Y bueno, hago eso aparte de todas las otras cosas que hago, pero hago mucho deporte también para poder ayudar a recaudar fondos también para estas organizaciones. ¿De qué manera? Tú has sido nominada, has sido nominada a, no sé si, bueno, a esos premios de mujer inmigrante. Cuéntanos esa experiencia. Sí, gracias a la vida, porque he tenido la posibilidad de ser nominada para algunos premios acá en el Reino Unido, como el de Mujer Inmigrante 2016, que me lo gané porque fue una oportunidad muy bonita. Me nominaron por la empresa que estaba teniendo en esa época, que es mi empresa de reclutamiento. Me nominaron, me gané el premio, y bueno, he tenido otro par de premios en los últimos años de mujer corporativa. Yo trabajo para algunas corporaciones acá en el Reino Unido que son pues grandes, y sí he tenido la oportunidad de no solamente estar nominada, pero ser finalista de estos premios. ¿Cómo ha sido? Pues es algo que te reconoce. Yo creo que para mí los premios, yo soy una mujer que tiene muchas medallas en la casa, y no me gusta decirlo desde un lugar arrogante, sino que a mí me gusta tener siempre metas y me gusta ganarme las medallas, porque me gusta que reconozcan también las cosas que uno hace. Y a mí, yo soy una mujer que no le da miedo poner la medalla y decir, esta me la gané yo, porque también el trabajo lo he hecho yo, y yo pongo mucho esfuerzo en las cosas que hago. Entonces, cuando las logro, también siento que no es... Mucha gente a veces me dice, pues que tú eres un poquito arrogante en eso, y yo les digo, ¿por qué? Porque a ver, lo que pasa es que nos han enseñado a que uno no puede decir, ¿no? Como que usted no diga que usted es bueno en algo, usted no es tan buena, y no, yo tengo otro pensamiento. Yo creo que si uno es bueno, soy buena en esto, ¿sabes? Como si soy mala también, sé decir... orgullosa de eso, y claro, ¿por qué no compartirlo y hacer Excelente. que la gente lo Betty, reconozca en también? medio de toda esta maratona, ¿qué haces en tu Duermo. tiempo libre? es que no duermo. ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¡Wow! Bueno, primero que todo, esa es una gran pregunta, porque yo casi no tengo No tiempo tienes libre. tiempo libre, me lo imaginaba. Tiempo libre, la verdad es que el tiempo libre siempre trato de mantenerlo. A mí me gusta siempre hacer cosas, soy una mujer que tiene mucha actividad. De hecho, cuando he ido a terapias me dicen, usted tiene el yin muy alto, pero el yang no tiene nada del yang, porque usted todo el tiempo está haciendo cosas. Estoy aprendiendo con el tiempo y con terapia a tener momentos más de calma, y esos momentos de calma me gusta leer, me gusta escuchar podcasts, me gusta meditar, me gusta compartir con mis amigos, que eso para mí no es tiempo libre, sino es tiempo que agendo. Creo que mis amigos son una red de soporte impresionante, y más cuando eres inmigrante. Creo que el tema de tener buenos amigos es algo fundamental, y es algo que es prioridad para mí. Entonces siempre tengo tiempo para mis amigos, pero el tiempo libre es tiempo que dedico mucho a crecer como persona. Entonces es el tema del podcast, de leer un buen libro, de ir a una conferencia, de hacer networking con personas de la industria. Entonces nunca estoy realmente mirando al techo, no, esa no soy yo, pero sí creo que hay momentos donde uno tiene que aprender también a que el cuerpo descanse y uno puede Recargar batería, cargar ¿no? batería, sí. Claro, ahora también hay cosas importantes que
que tú has hecho, como decías, las actividades que haces para ayudar a los niños, todas estas organizaciones. Cuéntanos, ¿has vivido esa experiencia? ¿Has ido incluso? ¿Has estado cerca del trabajo? ¿Has tocado no solamente a través de los maratones que corres y recaudando fondos, pero también has estado involucrada en esas actividades, en el caso de Colombia, y también creo que has ido a otros países? Cuéntanos un poco brevemente sobre lo que ha significado para ti en lo personal esa experiencia. Bueno, Arelis, yo creo que esto es algo que todos vivimos cuando venimos de países en vía de desarrollo. Hay mucha pobreza en Latinoamérica, hay mucha pobreza en África, hay mucha pobreza en el mundo. Y yo creo que nosotros somos unos privilegiados de tener la posibilidad de vivir en una ciudad como Londres, donde tenemos demasiadas oportunidades. Pero esas experiencias que me han acercado demasiado a mí, a ver la realidad de muchas personas que no es mi realidad, me han hecho inspirarme para hacer más, a aprovechar más mi vida acá, aprovechar más el tiempo para poder dar un poquito más, llenar más mi vaso para poder dar un poquito más. Y en realidad me han enseñado mucho a lo afortunada que me siento con la vida que Dios me dio, porque en realidad a veces uno se da cuenta cuando tú vas a otro lugar y te das cuenta de la realidad de muchas personas que no tienen absolutamente nada. Pero también me ha hecho ver cómo puedo yo ser mejor persona y cómo puedo hacer yo para poder ayudar un poco más. Entonces he viajado a Israel, he viajado a África, he viajado a Colombia, y específicamente he ido a ver los proyectos y he ido a ver qué podemos hacer para generar dinero para esas organizaciones, cómo podemos hacer para crear programas para estos niños. Y eso creo que es una misión que tengo en mi corazón, que espero que Dios y la vida me pongan en los lugares que tengo que ir para poder encontrar apoyo y seguir dándole como las bolas de nieve que van saliendo así. Yo quiero poder hacer algo grande, ojalá que pues la vida también me lo permita. Hay una cosa que tú hablabas, yin y yang. Sí. Tú meditas bastante con esa estrategia, con ese método, Concepto. o con esa, no sé Concepto. cómo llamarlo. Concepto, yo creo que no, ¿Por qué? porque me hace falta el yang más. Ya te lo digo. Yo nací mucho con el yin. Yo he nacido mucho con el tema de... Creo que nuestra sociedad nos enseñaron desde muy pequeños a usted tiene que hacer, usted tiene que ser, usted tiene... Y nadie nos ha enseñado a decir, tú tienes que descansar. Sí. Tú tienes, o sea, es como todo, Como do balance, something, claro. hazlo. Y a mí me ha tocado decir, y el cuerpo también me lo ha dicho, y creo que nos lo ha dicho a nosotros, para. Y eso es como el momento en el que tú empiezas como a desaprenderte para aprenderte de nuevo, que es, todo es un balance. Y la meditación que estoy haciendo más que el yin y el yang es de una palabra que es muy poderosa en inglés que se llama surrender, que es como, ¿qué significa surrender en español? Como rendirse. Como rendirse a lo que tú crees que eres tú, a lo que tú crees que es la imagen tuya. Y estoy trabajando mucho en eso para que yo y mi ego y mis sueños de Betty, que son muy humanos y muy limitados, se los dejo mucho yo creo en Dios, entonces se los dejo mucho a Dios y al universo para que la vida me abra los caminos que son para mi destino también, ¿no? Entonces, surrender a lo que está en mi vida, y esa es la meditación que hago mucho ahora, es como conectarme con el dejar de ser tan yo y permitirle a la vida que también me sorprenda y haga conmigo también la voluntad que está en Dios o en el más allá de lo que yo tengo que hacer en esta vida, en este planeta. Claro. Excelente. Y es que la verdad es que la energía de Betty es increíble, o sea, su yin. Es muy chido. Pero, exacto, pero y además contagiosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos todos y pues allí en el ambiente laboral la conocimos y realmente era como una maquinita todo el tiempo, nunca paraba, ¿no? Y Nunca. claro, y eso como decía ella, importante los amigos, pues en los breaks que tenía eran unos viajes que a veces te dabas unas escapadas cuando tenía la oportunidad. Y todo eso me ha hecho pensar siempre que tú eres un gran ejemplo para las nuevas generaciones, para las mujeres en general. Porque así como ustedes la escuchan hablar a ella, así vive ella su día a día. Ella no para nunca. Y entonces me gustaría, un poco para compartir, qué tipo de recomendaciones, de experiencias, de tips puedes darle a las chicas jóvenes que están comenzando este proceso de Me has migración. quitado la pregunta. No solamente las que están comenzando, las que están viviendo la migración acompañadas de su familia, que a veces nos sentimos limitadas, a veces nosotros mismos ponemos nuestras
Nuestras barreras, barreras. y comenzamos a pensar, no, pero es porque no hablo bien inglés, no, porque es que soy inmigrante, no, porque soy de Colombia, o soy de Venezuela. O sea, comenzamos nosotras mismas a jugarnos como de enemigas contra nuestra propia realidad, y tú has vencido y has superado todas esas barreras, y como tú bien lo has dicho, llegaste en una época en donde decir vengo de Colombia era como una cosa, como decir soy, no sé, estoy involucrada en algo que no está bien, o soy como un cartel, ¿no? Y eso afectó a muchísima gente psicológicamente, incluso laboralmente, también fue un aspecto que se convirtió como un obstáculo, y tú superaste todo eso y sigues superando barreras y superando obstáculos. ¿Qué le podemos decir a estas personas, a estas mujeres que están un poco abrumadas con la migración y piensan que no pueden salir adelante? Bueno, yo creo que lo primero que les diría es sueñen en grande. Creo que es algo que me acompaña a mí, creo que es algo que nosotros nos han enseñado a no soñar grande. Nosotros nos han enseñado a que si es una empresa grande, uy, no, eso no es para mí. Ese trabajo tan importante, ese no es para mí. Yo creo que hay que empezar a tener esa conversación de que sí hacemos parte de poder tener trabajos grandes, de poder entrar a lugares importantes, y la única forma es prepararnos. Eso no es que yo quiero y así, pero sí es soñar en grande. Creo que eso es algo que me gustaría mucho que la gente aprendiera como a quitarnos ese miedo de que somos latinos, entonces sí podemos hacerlo. Lo segundo es valorar de dónde venimos, ¿no? Y no tener ese miedo de decir, oiga, soy colombiano, soy venezolano, porque ¿qué van a decir? No, es realmente saber de dónde venimos y qué nos hace a nosotros diferentes a los demás, porque también tenemos unas cosas increíbles como es el calor humano, el sabor que tenemos nosotros. O sea, yo soy la que lleva regalos a todo el lado, la gente que se ríe conmigo, pero eso viene de Colombia, Claro. Eso viene de Colombia. Entonces, no tener miedo a ser quienes somos y estar orgullosos también de eso, porque eso es de donde venimos. Entonces, eso también creo que es algo que es ponerse uno la camiseta. Exacto. Y a pesar de que estás en un lugar que no es tu país, digamos, de origen, siempre llevar esa bandera contigo y esos valores contigo. Y creo que algo también es aprender uno a hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo, o sea, un cuerpo bonito no te sale comiéndote las hamburguesas ni haciendo deporte, o sea, todo tiene un precio. Entonces, las cosas no vienen porque uno hace así, las cosas vienen desde un lugar de mucho, mucho trabajo. Entonces, si queremos algo grande, tenemos que disciplinarnos y tenemos que trabajar para llegar ahí. Y para la muestra un botón, estamos en pleno centro de Canary Wharf, Exacto. pleno centro de banquero de Londres, aquí en las instalaciones donde trabaja Betty. Sí. Genial, excelente. Muy bien. Bueno, ahora, por cierto, tú siempre has estado dedicada, bueno, no siempre, pero uno de tus fuertes es el reclutamiento y la preparación de potenciales trabajadores para empresas grandes. Brevemente vamos a dar unos tips de preparación de CV, qué es lo que podría ser lo más importante para tener ahí, cuáles podrían ser las estrategias que podemos usar para lograr ese trabajo de nuestros sueños. Bueno, claro, hay que tener la experiencia también, ¿no? Sí, bueno, lo primero es siempre identificar a qué lugar estamos aplicando, porque cada país tiene sus diferentes reglas. En el Reino Unido, por ejemplo, tenemos hojas de vida de 2 páginas, no de 3 ni de 1, sino de 2. Lo primero es siempre mirar, bueno, son cosas como muy puntuales que te voy a decir, pero por ejemplo, enfocar mucho la parte del perfil que se pone arriba, del profile que se dice en inglés, y es realmente identificar qué nos hace diferentes a los demás, porque son 3 o 4 renglones que tienen que realmente contar una historia. Y yo les digo a todo el mundo, no hagan un copy-paste, que es copiar y pegar, porque eso se nota. Es realmente dediquen el tiempo para contar su historia. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué esta empresa debería contratarme o darme la oportunidad? Entonces, esa parte de perfil para mí es la más importante, porque si la gente está viendo, yo soy reclutadora, si alguien está mirando la hoja de vida y ve algo que impacta, inmediatamente yo quiero hablar con esa persona. Pero si es un copy-paste o es una historia que Claro. no, pues no me interesa. Es tomarse el tiempo, en realidad. Mucha gente no le dedica el tiempo, la gente se frustra por no conseguir trabajo, pero no le dedican el tiempo necesario para hacer una hoja de vida. Entonces, eso número 1. Número 2 es siempre también miren las experiencias que tienen y ponerlas puntualmente como se hace el formato de una hoja de vida, pero también poner al final en cada experiencia los key achievements, que significa en español
los logros que han hecho. Entonces, por ejemplo, por cada trabajo que han tenido, siempre tener un espacio para poner 1 o 2 key achievements, que son los logros. Entonces, ¿qué hicieron diferente o qué lograron en ese trabajo que realmente pueda llamar la atención a la persona que quiere emplearlos? Porque decir que uno, bueno, hice llamadas, mandé, no sé, emails, eso lo hace todo el mundo. Claro. Pero ¿qué hiciste? Entonces, por ejemplo, yo logré hacer que un cliente, uno de los clientes internacionales, invirtiera con nosotros 500,000 pounds. Eso es algo que dice una historia distinta. Claro. Entonces, es contar una historia sin necesidad de poner 1000 palabras, pero sí es como sentarse uno y hacer la tarea de decir, ¿qué hice yo Claro. que fue diferente a los demás? Y cuento una historia con eso. Y no olvidar los idiomas, por ejemplo, si están aplicando para un puesto donde necesiten español, pues obviamente poner el español, el inglés fluido que tengan. Y la educación depende del trabajo. Si son gente que está saliendo de la universidad y está haciendo entry level, pues sí, la universidad, pero si ya tiene mucha experiencia, pues la universidad no es lo más importante. Ok. Pero creo que lo más importante es, volviendo al tema, es identificar a quién estoy mandando yo la hoja de vida y no mandar 100 como a la loca, porque mucha gente es el problema. La gente llega y manda una hoja de vida y es, mandé 100 hojas de vida, ok, pero no las estás mandando bien. El punto es hacer 1 o 2 al día, que realmente si uno sabe que va a hacer la entrevista para un banco, entonces es decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo maquillo yo esto para que yo sea relevante para ese puesto? Entonces les pongo un ejemplo puntual. Por ejemplo, ahorita estoy reclutando yo a un editor en Estados Unidos y me ponen, o sea, en la experiencia ponen cosas, pero no me están poniendo puntualmente. Es un editor de Crime and Courts, que es como jurídico, Sí, sí. de temas ok. jurídicos. Claro. Y me mandan una hoja de vida que no tiene esa parte, pero los llamo y me dicen, sí, yo tengo esa experiencia. Les digo, pero ¿por qué no la tienes en la hoja de vida? Porque lo más importante es el Crime and Courts. ¿Qué has hecho en las cortes? ¿Con qué juristas has hablado? ¿Tienes contactos ahí? ¿Cuántas historias al día estabas escribiendo? Ah. Entonces, si ellos ponen eso, es mucho más fácil para mí identificar que ellos son lo que yo estoy buscando. Y yo porque he tenido el tiempo para llamarlos, pero si la gente no tiene el tiempo, esa hoja se va a la basura. Claro. Entonces, esos tips que les estoy dando creo que pueden ser útiles para que en vez de cantidad es calidad. Y volviendo al tema, esa es la tarea de no mandar 1000, pero es hacer todo bien maquillado, bien hecho, con los logros y con las historias claras, y sobre todo la puntualización y la ortografía, que también es fundamental que le pongan atención a eso. O sea, la hoja de vida debe ser bien pensada. Excelentemente pensada, porque es Excelente. tu hoja de presentación. La gente no te ve una cara a ti, la gente no sabe cómo te Sí, ves que aquí tú. no se pone en la o fotografía, tú, ¿no? exacto. Importante. eso. No, acá la gente está en una hoja. Si esa hoja no dice una historia que llame la atención, nadie te va a llamar. Eso es. importante la foto o no? Acá. Acá no. No. Acá de hecho no se puede poner por temas de bias, o sea, para que la gente no te discrimine. Entonces, Ah. la edad no se puede poner en Inglaterra, ni tampoco el sexo, ni tampoco la foto. Sí, porque Sí, me parece que es una tampoco pregunta importante, relevante, ¿no? Estado porque en civil. otros países se maneja de manera distinta. Entonces, Claro. estamos en y tenemos que seguir las formalidades de aquí. Claro, algo que me parece muy bien además, porque realmente no debería ser relevante si tienes todas las cualidades y las skills, no debería ser relevante el sexo o la edad, porque es una Claro, persona que porque en otros preparada para países, eso, ¿no? como en el nuestro, Sí. por ejemplo, Primero buscan la foto. Por la foto, ¿no? por la apariencia que tú tengas. Incluso dependiendo del trabajo también, ¿no? Te buscan ahí. Bueno, ya estamos por finalizar nuestro encuentro, nuestra charla del día de hoy. Bueno, nos gustaría saber cómo se visualiza Betty en el futuro. ¿Es un futuro latinoamericano? ¿Es un futuro europeo? ¿Es un futuro internacional? ¿Qué planes tienes tú para cuando pasen los años? Bueno, lo primero yo creo que es un futuro con propósito, más que el lugar. El lugar. Creo que lo más importante para mí, el lugar para mí es irrelevante, pero sí el propósito es importante para mí, y quiero poder seguir haciendo un gran trabajo para inspirar a otras mujeres, y a otros hombres y a otras generaciones en este país y en mi país también. Quiero poder tener la posibilidad de tal vez ayudar a más proyectos de educación, y quiero un futuro que inspire. Y quiero un futuro en el cual mi vida tenga un sentido para haberla vivido y mirar para atrás y decir,
yo hice parte de estos cambios, yo hice parte de eso. Entonces, creo que como Dios lo tenga para mí, como sea que venga, si es acá, en otro país, en Colombia, es irrelevante. Creo que mi futuro lo veo con esa magia que quiero tener y con ese propósito que espero seguir teniendo en esta vida. Claro, a esa Betty que llegó a los 18 años, ¿qué le dirías ahorita? Hay una palabra que me encanta, que se dice en inglés, you got this, que significa... Como tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. A esa Betty le diría, you got this. Y you always gonna get this. Because creo que esa Betty a veces dudaba mucho. Esa Betty tenía miedo de decir que era colombiana. Esa Betty tenía miedo de caminar en edificios como este. Esa Betty tenía miedo de trabajar en bancos como los que trabajaba. Y hoy, 20 años después, me doy cuenta que lo he logrado y que siempre lo voy a lograr, pero tengo que creer en mí y tengo que siempre seguir soñando en grande. Wow, Excelente. Hermoso, bravo, Excelente. de verdad, felicitaciones. Una mujer Betty. inspiradora, de De verdad. verdad que Entonces, sí. gracias. De verdad. Hermosa, que hermosa historia, motivadora, pero además es todo lo que refleja lo que es ella, lo que eres tú. Esa lucha constante de superación y esa lucha constante para ser mejor para ti y que eso también se refleje en la acción para los demás. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por ser tan luchadora. Seguramente tu familia debe estar muy orgullosa de ti, como lo estamos nosotros que somos tus amigos. Así que lo mejor, mayor de los éxitos para ti, que todos esos propósitos se logren y que estemos ahí para celebrarlos. Gracias Betty por compartir su maratón de Sí, vida. señor. sí. Gracias, Betty. Exactamente. Una mujer de verdad inspiradora. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Así que la próxima semana estaremos con otra charla de podcast con un invitado especial. Buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.